Así que arranco a grabar. Bueno, un poco para ir arrancando. ¿Habían leído Facundo? Este es el momento que conectan las cámaras y los micrófonos y charlamos. ¿Habían leído Facundo ahí, Pierre? No. Sí. No. Sí. ¿En dónde lo habías leído? Yo lo había leído en el secundario y luego lo leí en Argentina 1, pero la de Schwarman. Bien. La cátedra de Schwarman. ¿Y qué recuerdo, digamos, quienes lo habían leído y quienes lo leyeron por primera vez? Por un lado, ¿qué recuerdo tenían del libro? Y por otro lado, ¿qué les pareció en la experiencia de lectura? Más allá de lo que podamos analizar nosotros ahora. La primera experiencia fue bastante rudimentaria. Me acuerdo que me había aburrido muchísimo, salvo la parte de la topografía de los gauchos, que me parecía muy, muy piola. Y bueno, la segunda lectura me pareció un poco más piola la experiencia. Y me recuerdo que me llamó mucho la atención esta cosa de cómo puedes hacer el retrato de alguien que odias y dejar tan en claro que lo admirás. O sea, cómo te puede salir tanto el tiro por la culata. Bueno, no sé, y ahora lo disfruté muchísimo. Me pareció como una lectura mucho más fluida. Creo que tenía como unas ideas más ordenadas, pero creo que me deshice algunas ideas que tenía sobre Sarmiento, que siempre me cayó un poquito mal, y dije, voy de lleno a leer el libro, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Ok, bárbaro. Bueno, gracias por la reseña de lectura. ¿Y alguien que lo haya leído por primera vez? A mí se me hizo muy pesado, como que no avanzaba más. O sea, cuando por ejemplo aparecía en la parte de las notas, que era como partes que podía saltear, era un alivio, porque no pasaban más las hojas, no terminaba nunca. Pero había como partes que eran como más didácticas, que se me hacían más livianas, pero había como momentos que los párrafos eran muy largos, que sí, se me hacían muy pesado. Bueno, claro. Preguntaba yo justamente por eso, viene bien las dos el contrapunto entre, digamos, lo que planteaba Pierre y lo que planteaba Natalie, porque justamente hay varias características muy propias del Facundo que hace que, por un lado, sea una lectura que quizás para los lectores más, ¿no? Ya no modernos, sino postmodernos, nos resulte agobiante por momentos, ¿no? Funciona muy por acumulación, todo el tiempo está dando ideas, dando generalizaciones, ¿no? Yendo de lo macro a lo micro, derivando historias de microhistorias, de historias, ¿no? Es como muy denso desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista ideológico también, digamos, tiene ese cruce. Y eso, por un lado, es, ¿no? Una cuestión propia de cómo eran las biografías en el siglo XIX, digamos. Hay un modelo biográfico romántico que Sarmiento emula de, por ejemplo, Michelet, que son así, ¿no? Un poco densas desde ese punto de vista. Y por otro lado, hay algo muy de Sarmiento, digo, esto de irse siempre por la tangente narrativa es algo muy propio de Sarmiento como escritor, y es algo que yo por lo menos lo que observo en mis años como docente y en mi propia experiencia de lectura es como un gusto adquirido, ¿no? La primera lectura de Facundo puede ser que la padezcan realmente porque te perdés en la cantidad ¿no? En la profusión, y después a medida que lo vas releyendo, te vas reencontrando todo el tiempo con Sarmiento, y en general eso, terminás creyendo que es un genio, pero bueno, tampoco les voy a bajar línea de esa manera. Pero digo, tiene algo muy pesado para la primera lectura, por eso quería preguntarles cómo les había resultado. Tiene otro tema, una última cuestión, y después ahora ya vamos entrando en la clase, en el PowerPoint, que tiene que ver con la estructura, esto que decía Natalie, no llegás más. Eso tiene que ver con la estructura, que es una estructura muy característica del Facundo, ¿no? Esta idea de que al principio se presenta como un estudio histórico, geográfico, ¿no? De la Argentina,
y después entra la biografía finalmente, que es lo que se supone que vamos a leer, como posterga de alguna manera eso que promete desde el principio, que si bien nosotros lo analizamos, por un lado, como algo, y nos interesa analizarlo como algo muy pensado y significativo del texto, también es importante tener en cuenta que es una típica estructura de las biografías románticas, esta idea de, porque justamente responde a la teoría del medio, ¿no? Y del grande hombre, que un hombre puede representar toda una vida, por eso siempre está esta tensión entre la generalización y la caracterización del espacio y del medio, y cómo un hombre puede ser el exponente y la síntesis de ese gran panorama de una época, de un país que se intenta trazar, ¿no? Esa es como la tensión que va a haber. Pero sí, al principio puede ser que el Facundo cueste mucho, pero de nuevo, les va a pasar lo mismo, creo yo, se van a acordar de mí, cuando lean Una excursión en los indios ranqueles, que es mucho más divertida, digamos, pero que también tiene esta cuestión de la profusión, ¿no? De mucho, 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 esperá, me perdí, la digresión, que es algo típico en Mansilla, ¿no? Son dos escritores que trabajan la escritura de una forma muy densa. Entonces, por un lado, puede que en una primera lectura nos resulte un poco abrumador, pero por otro lado tiene mucho para analizar, esa es la contraparte, ¿no? Esa es la parte como lo bueno, ¿no? Bien, ¿alguna duda que haya quedado del práctico o el teórico de la semana pasada? ¿Algo que les haya quedado dando vueltas antes de arrancar ya con la clase? ¿Arrancamos? Sí. Perdón, esto no tiene nada que ver, pero me está dando muy mal el internet, entonces estoy tratando de conectarme del celu y me tenés que aceptar para que me puedas. Ahí está. ¿Ahí Gracias. está? ¿La admití ahí? Sí, gracias. Sí, perfecto. Sí, Bueno, así que me voy de acá y paso al celu. Perdón, es buenísimo. que No, escucho muy mal. no hay problema. Yo veo un montón de Galaxies J7, ¿no? Veo varios nombres. Digo, asumo que están ahí, cualquier cosa, están muteados y sin cámara, o sea, asumo que le estoy hablando a alguien, y veo un par de camaritas, por suerte. Traten de conectarse, no ahora que vamos a entrar con el PowerPoint, pero digo, si tienen una duda, hablen directamente, porque yo el chat lo voy a ver recién cuando salgo del PowerPoint, así que eso, intervengan, eso es lo que les quería decir. Bueno, vamos entonces, esperen. Perdón, tengo mucha resolana y no veo la pantalla, por eso estoy ahí. Bien, bueno. Me pareció que era una buena idea arrancar, antes de entrar al texto, ¿no? Arrancar con algunas cuestiones, algunas precisiones históricas y algunas cuestiones más del orden estético, ¿no? Relacionadas con el romanticismo como movimiento, digamos, con estas dos precisiones, un poco retomando lo que comentó Alejandra Laer en el teórico, y también para precisar un poco algunas cuestiones que me parece que quedaron un poco valga la redundancia, como sueltas en el primer práctico en relación con el matadero, ¿no? Entonces, en relación con el periodo en el que se están escribiendo estos escritores, ¿no? Estos autores como Echeverría y Sarmiento, justamente Alejandra comentó la semana pasada, y es algo que también van a poder reponer a partir del texto de Romero, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en una serie de fechas muy fundamentales para pensar justamente el periodo rosista en general y el Facundo en particular? La primera fecha importante que hay que tener en cuenta es 1826, que es el año en que se inicia la presidencia de Rivadavia, ¿no? Que es como el último intento antes del rosismo de una experiencia de paz, entre comillas, ¿no? En el conflicto entre las provincias y Buenos Aires o los unitarios y federales, ¿no? Saben que los unitarios
tendían a defender un gobierno centralista, ¿no? Que iba a ser comandado desde Buenos Aires, mientras que los federales defienden las autonomías provinciales. Pero a su vez, ¿no? Este conflicto, que a grandes rasgos se puede describir de esta manera, y que siempre es lo que va a eclosionar alrededor de la Constitución, esta Constitución que desde el periodo revolucionario se trata de coordinar, de coordinar, de negociar entre las diferentes partes, las diferentes provincias, y no se logra, ¿no? Y que recién se va a lograr cuando caiga el rosismo en 1853. Es decir que si se logra o no se logra una constitución, la constitución es como lo que plasma ese conflicto interno que hay en el fondo, que tiene que ver con el poder de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es quien tenía el puerto, y en el virreinato, en la época del virreinato, es a través de donde se controlaba el comercio de ultramar. Y la cuestión de si Buenos Aires debía federalizarse o no, y debía compartir las rentas de la aduana o no, va a ser una de las grandes discusiones que va a atravesar todo este periodo, ¿no? Yo decía, ¿no? 1826 es un momento en el que se logra elegir a una autoridad, por primera vez una autoridad ejecutiva, un presidente, ¿no? Que es Rivadavia, sin tener, que supuestamente tiene como mandato eso, lograr aprobar una constitución. Se intenta, se propone una constitución que es rechazada, y es un momento en el que empiezan justamente a ganar terreno los caudillos en las provincias, entre ellos Quiroga, ¿no? De hecho, ¿no? Entre ellos Quiroga. En este periodo, ¿no? 1828 es un año muy importante porque es el año en el que renuncia Rivadavia, en realidad renuncia un poco antes, pero es el año como de la caída de Rivadavia, y en el que Dorrego asume en la provincia de Buenos Aires, un caudillo federal, brevemente, pocos meses después, Lavalle lo fusila a Dorrego y asume brevemente como gobernador. Y ese es el momento en el que eclosiona el conflicto entre federales y unitarios. Eclosiona al punto tal que Lavalle es derrocado por los federales bonaerenses, que estaban indignados con el fusilamiento de Dorrego, y asume el poder Rosas, ¿no? Marco esta cuestión de los federales y los unitarios porque cuando entremos a la semana que viene a trabajar con Gorriti y con Manso, este primer periodo que estoy marcando, ¿no? Entre 1826 y 1832, cuando termina el primer gobierno de Rosas, es como un primer momento de los primeros exilios unitarios, que no necesariamente tienen que ver con el rosismo per se, con eso que va a pasar después, ¿no? Alrededor de la figura de Rosas, y que se va a ver también en el Facundo. Por ejemplo, quienes se exilian en este momento es la familia de Gorriti, que no son perseguidos por Rosas, sino que se exilian cuando Gorriti, justamente, que estaba ubicado, defendía Salta, ¿no? Estaba ubicado en el noroeste argentino, pierde la provincia en manos de Quiroga. ¿Está bien? Y se exilian hacia Bolivia, después Gorriti termina viviendo en Perú. Y también es el momento en que, por ejemplo, se exilia la familia de Juana Manso, ¿no? Que, digo, son dos escritoras que vamos a ver la semana que viene a través de la narrativa de viaje, ¿no? Ya sea ficcionalizada en el caso de Gorriti y testimonia en el caso de Manso, ¿no? Es decir, que ahí se produce como una primera diáspora, pero es un momento en el que, como marcaba Alejandra la semana pasada, hay una paz relativa, ¿no? Rosas se alía, ¿no? Con los otros caudillos federales, que está, por ejemplo, López en Santa Fe, Quiroga en toda la zona de, ¿no? Cuyo y hacia el norte, Tucumán sería, ¿no? Y al mismo tiempo hay una serie de militares unitarios, ¿no? Que venían del gobierno de Rivadavia y que estaban en Brasil y que vuelven a Argentina,
que conforman su propia área de influencia, ¿no? En diferentes provincias, que son la Liga del Interior, ¿no? Que está comandada por el general Paz. También está la Madrid, está la Valle, ¿no? Que se va de Buenos Aires, se escapa de Buenos Aires y vuelve a tratar de juntar fuerzas para derrocar a Rosas, ¿no? Es decir, que es un momento en el que está muy dividido el mapa entre los unitarios y los federales en diferentes caudillos y en estos militares, ¿no? Que defienden diferentes bastiones provinciales. Por ejemplo, Paz en Córdoba, ¿no? Y esto es lo que va a contar el Facundo, por eso lo repongo un poco históricamente. Primer gobierno de Rosas, ¿no? 1835, el primer gobierno de Rosas termina en el 32, Rosas se va hacia el sur, justamente a tratar de expandir los territorios de la provincia de Buenos Aires a través de la llamada primera conquista del desierto, ¿no? A justamente asegurar la frontera con el indio. Y en 1835 se produce el asesinato de Quiroga, ¿no? Que justamente en Facundo se dice que ha sido el propio Rosas quien mandó a matar a Quiroga. ¿Por qué? Porque 1835, pocos meses después de que sea asesinado Quiroga, es el momento en el que comienza el segundo gobierno de Rosas, que es el más importante desde el punto de vista de el poder que acumula y también la persecución a la oposición, ¿no? Y en términos de literarios, donde se produce todos estos clásicos que nosotros estamos leyendo ahora. 1835, digo, es el momento en el que asume Rosas su segundo gobierno, con la suma del poder público y también la representación de las provincias del Río de la Plata ante las potencias extranjeras, ¿no? Es decir, Argentina no está todavía unificada, no funciona como tal, como país, pero sí, en la práctica, Rosas es quien funciona como la autoridad para negociar con potencias extranjeras, es como una especie de presidente en la práctica, ¿no? Si bien cada provincia, de nuevo, mantiene sus potestad federal. Y este es un momento en el que, justamente, de 1835 a 1852, se produce la segunda ola de exilios, es el momento en el que primero se funda el Salón Literario, este salón que decíamos, ¿no? Funcionaba en la librería de Marcos Sastre, donde se lee La Cautiva, ¿no? Hoy van a ver un poco con Graciela que la dimensión que tiene La Cautiva para esa generación, y digamos, donde se nuclea esta generación romántica que se autodenomina, ¿no? La generación del 37, que son, les comentaba la semana pasada, una generación de jóvenes románticos muy críticos de los unitarios, que al mismo tiempo se van volviendo progresivamente antirrosistas, ¿no? Y Sarmiento no participa en sí del salón, pero sí participa generacionalmente de todo este grupo de escritores, ¿no? Están Alberdi, está Mármol, está Gutiérrez, ¿no? Estos son, ¿no? Echeverría, por supuesto. Y estos jóvenes son los que alrededor del año 40, que se le llama el año del terror, ¿no? Comienzan a exiliarse a Chile, pero sobre todo a Montevideo, donde ya estaban los unitarios, ¿no? Que se habían exiliado antes. Ustedes van a ver, digo, más allá de lo que puedan leer en Romero, o por lo que puedan rastrear ustedes, les interese rastrear, digamos, en el propio texto de Sarmiento y también en donde quieran, en Wikipedia, hay un parate interesante, una llamada de atención interesante que hace Sandra Gasparini en el texto que tienen para leer de ella en la bibliografía obligatoria, que justamente ella enfatiza esta idea de que 1840 es llamado, ¿no? El año del terror, ¿no? Historiográficamente. Y al mismo tiempo tiene su correlato en... esperen, no sé si me están pidiendo... No, esperen. Esperen. Tiene su correlato en la literatura. A través del entrecruzamiento con justamente la novela gótica y el terror. Esperen que, no sé si alguien quiere entrar, ¿no? Me parece.
Bueno, acá. Ay, bueno. Estoy hablando por el chat, profe. Sí, pensé que era alguien que quería entrar, pero... Bien, este año 1840 es importante porque, digo, es alrededor del cual se escribe, es en el momento en el que se escenifica, por ejemplo, la novela Amalia, ¿no? Que se va a escribir mucho después, pero escenifica justamente este momento. ¿Por qué? Porque 1840 es el momento en el que aparecen la primera resistencia, los primeros esfuerzos realmente significativos para derrocar a Rosas, ¿no? Que fracasan, pero aparece la primera oposición. Por eso, y en consecuencia se recrudece también la represión del Estado, del gobierno rosista. Por eso es un momento en el que hay mucha violencia política, mucha represión, y al mismo tiempo aparece empieza a aparecer un imaginario relacionado con el gótico y con el horror, vinculado con el terror político, ¿no? Se produce ese cruce, que de nuevo va a aparecer también en Facundo, aparece en Facundo, empieza a aparecer en los años 40 en la prensa montevideana, ¿no? Algo de eso comentaba Pablo, que lo estudió mucho Pablo Anzolavere la semana pasada, aparecen textos como La Refalosa, ¿no? Los poemas de Ascasubi, en Las tablas de sangre de Rivera Indarte, son todos autores que escriben en estos principios de los 40, y también va a aparecer, todas estas ideas van a ser recogidas por Sarmiento ya en 1845, ¿no? Vinculadas con el terror político y el terror en la literatura. Bueno, y ¿no? 1852, finalmente, debilitado desde diferentes flancos, ¿no? Rosas, finalmente se produce una alianza entre Urquiza, que era un caudillo, ¿no? De la zona del litoral, con los exiliados antirrosistas, forman el Ejército Grande y finalmente marchan a Buenos Aires, ¿no? Se rinde Rosas en 1852 en la batalla de Caseros, y ahí comienza lo que se llama, en la historiografía en general, el periodo de consolidación nacional, ¿no? Que empiezan lo que se llaman las primeras presidencias liberales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que ya vamos a retomar eso, no se preocupen. Profe, Sí. una cosa. Entre el periodo de que se derrota a Rosas hasta las presidencias liberales hay todo un periodo de separación entre lo que es la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, que son 10, 11 años que permanecen separados. Totalmente, sí. Yo ahí marqué solo lo que me interesaba era marcar estos como hechos particularmente significativos, históricos, para poder contextualizar mejor Facundo, ¿no? Que es lo que estamos trabajando en esta clase, y en todo caso en Matadero, pero sí, del 52 en adelante, hasta el 80, la Argentina es un caos, con lo cual siempre va a haber tensiones, y digamos, en el 80 de alguna manera se pacifica la situación porque se termina definiendo la federalización de Buenos Aires, ¿no? Pero es un siglo muy convulsivo desde el punto de vista económico y político, eso, pero sí, gracias por el aporte. Entonces, esto respecto de la cuestión histórica, ¿no? Por otro lado, ¿no? Decía, más allá de los conflictos internos argentinos, hay otro movimiento que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con el campo de las ideas, ¿no? Y el campo de la literatura, que es el movimiento romántico, que es el movimiento que impregna en ese momento en la Argentina, sobre todo en estos letrados, estos jóvenes letrados, ¿no? Que terminan siendo opositores al rosismo. Y me gustaría dar solo una serie de pautas muy breves del romanticismo. Yo no sé si alguien cursó literatura del siglo XIX, en general se trabaja fuerte sobre el romanticismo, porque el romanticismo surge a finales del siglo XVIII, pero atraviesa todo el siglo XIX, ¿no? Y es influyente tanto en Europa como en toda la periferia, ¿no? Occidental. Y me gustaría marcar solo algunas cuestiones que a mí me parecen importantes para justamente pensar
tratar de ponernos un poco en la cabeza de Sarmiento, de Echeverría, y tratar de empezar a decodificar ese mensaje ¿no? que están tratando de transmitir, más allá de la cuestión de la denuncia, ¿no? puntual al rosismo, etc. Entonces, decía, ¿no? El romanticismo es un movimiento cultural, ¿no? Abarca las artes, la literatura, la música, que se origina en Alemania, ¿no? Con Goethe. Por un lado está Hoffmann, está, bueno, yo no, acá voy a empezar ya me veo que empiezo a hacer agua porque empiezo a entremezclarme los nombres, ¿no? Pero, así que si alguien quiere hacer algún aporte, justo vio romanticismo, bienvenido sea. Decía, ¿no? Se origina en Alemania por un lado, y por otro lado, ¿no? En el Reino Unido, a finales del siglo XVIII, y lo que más me interesa justamente marcar es que es una reacción revolucionaria. El romanticismo se piensa a sí mismo, primero como moderno y como revolucionario, ¿no? Y como libertario, contra la Ilustración y el neoclasicismo. Y en este sentido, como se piensa revolucionario, va a reivindicar la libertad del sujeto y de las formas, que eso es algo que aparece, por ejemplo, muy fuerte en el prefacio a Rimas de Echeverría, donde está la cautiva. Ustedes ya, seguramente Graciela va a trabajar con eso en el teórico de hoy, y si no, lo vamos a ver la semana que viene. Eso por un lado, ¿no? La libertad de las formas es una forma justamente de defender la libertad del sujeto. Y esta cuestión de la libertad, que aparece también muy fuerte en el Facundo, ¿no? Y que aparece, ¿no? En el personaje, el unitario de El Matadero, ¿no? Cuando habla de la libertad de no tener que usar la divisa punzó, por ejemplo, de vestirse como quiera, no llevar luto, va a estar muy influenciada en el caso europeo por lo que se llaman las revoluciones liberales, ¿no? Por un lado, la Revolución Francesa, y por otro lado, la Revolución estadounidense. Eso por un lado, en cuanto a lo político. De hecho, no sé si recuerdan, hay una mención a la Revolución Francesa en el Facundo, ¿no? Cuando se lo compara a Rosas con, digamos, se señala que Rosas es peor que los jacobinos, ¿no? Es peor que Robespierre, ¿no? Porque parte de el miedo de esas revoluciones liberales es terminar justamente en el extremismo republicano, ¿no? Del final de la Revolución Francesa, ¿no? Esa es parte de la tensión que va a aparecer política en relación con el romanticismo. Entonces, por un lado, ¿no? Reivindicar la libertad. Por otro lado, otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para tratar de entender qué está pasando con el romanticismo en Europa y qué de eso llega a Buenos Aires y a Argentina en general, tiene que ver con la formación de los estados nacionales, ¿no? Es un momento en el que justamente Europa caen las grandes monarquías y se empiezan a conformar los estados nacionales modernos, que tienen su correlato en la literatura, ¿no? En el interés por el color local y el folclore, ¿no? Tratar de encontrar qué de esa región hace a esa región propia, ¿no? La hace original y justifica de alguna manera su identidad nacional, ¿no? Ahí hay siempre un correlato entre el nacionalismo y el folclore y la literatura y el color local, ¿no? Que es algo que va a hacer mucho énfasis y le va a interesar mucho a los románticos argentinos. Eso por un lado. Y por otro lado, es un momento de fuerte ascenso de la burguesía, ¿no? De la mano de la revolución industrial y también de la mano de los procesos revolucionarios políticos, ¿va? Como todo de la mano. Bien. Y uno lo puede ver, por ejemplo, como por ejemplo, en el Facundo se ve eso muy claramente, toda la insistencia de Sarmiento de la libre navegación de los ríos. Bueno, está todo este imaginario acá, ¿no? Esto es lo que quiere de alguna manera Sarmiento, desarrollar la industria, ¿no? La libertad es la libertad del individuo, pero también la libertad del libre comercio, ¿no? Los románticos son liberales, por lo menos en ese momento. Por otro lado, en el plano ya en el plano literario, justamente
de la mano de todos estos, del ascenso de la burguesía, ¿no? Del desarrollo industrial, también lo que empieza a pasar es que se empieza a expandir el público lector. Y al haber expansión del público lector, también hay un comienzo de autonomización literaria, ¿no? La literatura se empieza a pensar a sí misma y en términos de mercado, en vez de pensarse por ejemplo, en relación y dependiente del soberano, como era antes la literatura cortesana, por ejemplo. Entonces es un momento de fuerte afirmación de las figuras autorales, tanto de la figura del poeta, ¿no? La idea del poeta faro, que es algo que también supongo que va a trabajar Graciela, y eso por un lado, y también de la profesionalización del escritor, ¿no? Cuando Sarmiento se piensa como un letrado, esa es como la categoría que se usa para pensar estas figuras intelectuales del siglo XIX, cuando él se piensa como un letrado, se piensa por un lado como un político, alguien que tiene vocación de intervención política, pero también se piensa como un escritor, ¿no? Alguien que quiere desarrollar una carrera de escritor. De hecho, siempre es un ejemplo muy recurrente que Sarmiento cuando escribe su autobiografía, que es una autobiografía que aparte escribe muy joven, ¿no? Más para candidatearse que para recordar, que es Recuerdos de Provincia, dice en un momento al final, dice, estas son mis obras, no soy hijo de mis obras, y lista todo lo que ha escrito hasta ese momento. Esa figura tiene, digamos, ese listado tiene mucho más que ver con pensarse como un escritor, ¿no? Que como un político, que también lo va a hacer, sin duda. Son siempre figuras bifrontes, en nuestro caso. ¿Por qué? Porque la literatura en la Argentina, justamente por todo esto que no hay, por supuesto, autonomía literaria, no hay campo literario, ¿no? En los términos de Bourdieu, ¿no? No hay mercado, ni campo literario, ni instituciones, y por ende la literatura es heterónoma, depende fuertemente de la política. Bien. Y lo último que me interesaba también marcar como rasgo central del romanticismo europeo, que va a ser importante para los románticos rioplatenses, los locales, es el interés por las emociones que agitan, ¿no? Que conmueven y producen sentimientos encontrados. Piensen, ¿no? En ese nuevo público lector que empieza a consumir, ¿no? Literatura fuertemente, al cual hay que seducir, hay que conmover, ¿no? Por eso el romanticismo también pone tanto énfasis en las emociones. Y en este sentido, estas emociones van a estar muy atravesadas por la unión de los contrarios. Esto lo dice Isaías Berlin, que es un teórico justamente un crítico, que tiene un libro sobre el romanticismo que se llama Las raíces del romanticismo, ¿no? Entonces, Berlin dice que el romanticismo es el lugar donde se encuentran los opuestos, ¿no? Entonces, por un lado va a aparecer toda una pulsión por fundar lo nuevo, esta idea, ¿no? Vinculada con lo moderno, la libertad, y por otro lado en el romanticismo también va a aparecer una sensibilidad muy atenta a recuperar lo oculto del pasado, a descifrar el pasado, ¿no? Esto también aparece muy fuerte en Facundo. Fascinación por eso, ¿no? Lo medieval, las ruinas, ¿no? Bueno, todo lo que sea lo árabe, ¿no? Lo asiático, produce fascinación en el sentido de la otredad, ¿no? De lo que es distinto a uno. Y por otro lado también otra tensión que va a aparecer muy fuerte, estos opuestos que se encuentran, es entre el individualismo, ¿no? El hombre está en el centro, y la subjetividad del yo está muy presente siempre en el romanticismo, y al mismo tiempo la misión social que tienen los románticos, ¿no? Por ejemplo, Víctor Hugo es una típica figura, ¿no? Donde aparecen esos dos opuestos. Sarmiento también se podría pensar en esta línea, ¿no? Así como aparecen estos opuestos en la figura de autor y en la sensibilidad de época, el imaginario de la época, también va a aparecer en las emociones que construye el romanticismo, ¿no? Lo sublime, lo grotesco, el horror, son todas emociones o categorías estéticas que buscan más que, ante todo lo que buscan es conmover, ¿no? Producir
estados de shock en el lector, ¿no? En el cuerpo incluso en el cuerpo de los lectores, ¿no? Lo sublime lo hace a través de esta belleza ¿no? Esta grandeza, capaz de llevar al éxtasis, ¿no? Más allá de lo racional, una belleza que abruma y asombra, como van a ver, ¿no? María la cautiva, o en el paisaje de la Pampa, ¿no? Eso es lo que encuentra Sarmiento también en la Pampa, este sublime. Entonces, lo sublime va a ser a través de la belleza, pero también, por ejemplo, lo grotesco va a ser a través veíamos como los cuerpos del matadero la semana pasada, lo ridículo, lo grosero, lo monstruoso, ¿no? También aparece lo grotesco como una categoría que produce una emoción fuerte, ¿no? Que conmueve. Y también el horror, que también lo recupero del artículo de Sandra, que señala justamente la diferencia entre el terror y el horror, y dice, bueno, el horror está asociado a lo repulsivo, produce repugnancia, y está relacionado con lo monstruoso, ¿no? Dice, el horror convoca a la revulsión e induce estados de parálisis, pérdida del habla y confusión mental, ¿no? Que eso es algo, lo recupero porque es algo que también va a aparecer en el Facundo, ¿no? Quiroga muchas veces produce horror, al punto que paraliza al otro. Y recordaba justamente un texto que se ve muy bien, toda esta caracterización, que es el prefacio a la obra Cromwell de Víctor Hugo, escrito por Víctor Hugo, ¿no? En el que justamente él va a definir, si quieren después se los paso el texto también, él va a definir como las pautas del este nuevo arte, que es el romanticismo. Y justamente él lo que dice es, bueno, en la nueva era, en la era moderna, esa función que cumplía la religión en el pasado, el cristianismo, la va a pasar a cumplir el arte. Y es un arte que se preocupa mucho más por dar cuenta de un todo que por dar cuenta de lo bello y lo correcto, ¿no? Pensando en términos, ¿no? de contrastarse con el neoclasicismo, que sigue pautas muy precisas de composición y de estética. Entonces dice Víctor Hugo, les leo solo unas frasecitas y ya entramos a Facundo, ¿no? Dice, el cristianismo dirigió la poesía hacia la verdad. Como él, la musa moderna lo verá todo desde un punto de vista más elevado y más vasto. Comprenderá que todo en la creación no es humanamente bello, que lo feo existe a su lado, que lo deforme está cerca de lo gracioso, que lo grotesco es el reverso de lo sublime, que el mal se confunde con el bien y la sombra con la luz. La musa moderna se preguntará si la razón limitada y relativa del artista debe sobreponerse a la razón infinita y absoluta del creador, si el hombre debe rectificar a Dios, si la naturaleza mutilada será por eso más bella, si el arte tiene el derecho a quitar el forro, si esta expresión se nos permite al hombre, a la vida y a la creación, si el ser andará mejor quitándole algún músculo o el resorte. En una palabra, si ser incompletos es la manera de ser armoniosos, ¿no? Esta idea de que un arte que pueda englobar todo, lo bueno y lo malo, lo feo y lo bello, ¿no? En busca de la verdad, ¿no? Esto es un poco, me parece una buena síntesis de esto que estábamos tratando de caracterizar. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Acá, vuelvo. Hasta acá. ¿Alguna consulta, duda? ¿Estamos bien? ¿Siguen ahí? Vamos, Reina. Sí. Vamos. Bueno, entonces seguimos. Acá alguna... Pablo... Esperen, aclaro que... Bueno, Pablo, sí, puedes preguntar por acá si querés, y yo después, cuando voy haciendo parates, voy leyendo el chat. Así que sigo para no atrasarnos, y después, en todo caso, escribirlo por el chat y contesto. Sigamos. Bien. Entonces, ¿qué de todo esto que estábamos justamente contextualizando, caracterizando, va a aparecer en el romanticismo rioplatense, ¿no? Que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Y un poco ya, me imagino que se podrán ir planteando ciertas respuestas porque lo estuvimos viendo con Echeverría la semana pasada y ya también un poco con Sarmiento. Por un lado, la falta de autonomía, ¿no? La literatura va a aparecer más que preocupada por sí misma, por el arte, ¿no? Va a aparecer como una herramienta de denuncia. Sarmiento escribe Facundo porque
llega un enviado de Rosas a Chile y lo ve como una oportunidad de denunciar al rosismo, ¿no? La razón por la cual él está exiliado. En el caso de Echeverría y el Matadero, también, ¿no? La literatura está puesta al servicio de una denuncia política. Por otro lado, lo que aparece muy fuertemente, en ambos casos, y también va a aparecer en La Cautiva de otra manera, es la tensión por lo local y lo nacional, tratar de buscar justamente qué es lo peculiar, qué es lo autóctono de la Argentina y qué es lo que de alguna manera interesa de lo nuestro para reivindicar por un lado nuestra independencia y por otro lado, ¿no?, mostrar al mundo, ¿no? Eso es algo que aparece muy fuerte en Sarmiento, de hecho, ¿no? Mostrar a América a los europeos. Y ahí va a haber una preocupación muy fuerte por pensar un espacio, La Pampa, ¿no?, y pensar una serie de personajes. En el caso de Echeverría va a aparecer, ¿no?, este espacio urbano en el Matadero, pero decíamos, ¿no?, postergadamente, porque se publica recién en el 71, y también va a aparecer La Pampa, La Cautiva y los indios, ¿no?, como vamos a ver hoy y la semana que viene nosotros, en La Cautiva. En el caso de Sarmiento, de nuevo va a aparecer La Pampa, y va a aparecer el gaucho, ¿no?, la figura del gaucho y su correlato político, que es el caudillo. Por otro lado, también me parece que va a retomar, va a aparecer muy fuerte y le va a servir mucho a los románticos rioplatenses esta idea de entender, ¿no?, lo estético como la unión de los contrastes, la idea de lo sublime, lo grotesco y el horror. Y esto que decíamos que aparecía de novedoso en el Matadero relacionado con aquello que se rechaza, que es el otro político, ¿no?, el adversario político. Eso nuevo que aparece en el Matadero es ese pueblo, ¿no?, de fiesta, en el medio de la matanza de reses, que el narrador mira con horror, y al mismo tiempo ese horror produce fascinación, ¿no? Ahí está un poco la cifra de ese conflicto que viven los románticos rioplatenses. ¿Por qué? Porque el otro es el adversario político, ¿no? Es el pueblo rosista en el caso del Matadero, y acá es el caudillo, ¿no?, y es el pueblo rosista nuevamente, el caudillo de provincia y el pueblo rosista, digamos, finalmente, en el Facundo, ¿no? Entonces, justamente, estas preocupaciones se van a cifrar en el caso de Sarmiento en una antinomia que le va a resultar sumamente productiva, al punto de que al día de hoy creo que se sigue usando y sigue funcionando para cuestionarla, ¿no?, pero sigue operando en la cultura argentina, que es esta síntesis que le encuentra, que es la civilización y barbarie, ¿no? El contraste entre la civilización y la barbarie, y cómo todos los problemas de la Argentina se resumen a esa lucha. Que él define, ¿no?, la civilización y la barbarie, él define la civilización como la cultura del espíritu, me interesa que retengan como estas dos definiciones, y la cultura del espíritu en el caso de la civilización, y en el caso de la barbarie lo define como lo primitivo o lo atávico, ¿no?, lo que viene directo de la tierra. Bien. Esperen que me fijo si me olvidé de algo. Vamos. Bueno. Esto se puede recuperar muy bien, ¿no?, en el texto de Piglia, Echeverría y el lugar de la ficción, justamente, que plantea este doble comienzo de la literatura argentina, ¿no?, a partir del Facundo y del Matadero. Y ahí es donde Piglia dice, bueno, la ficción en la Argentina nace de un intento de justamente imaginar al otro, imaginar cómo habla, imaginar cómo actúa, ¿no? Y es ahí, justamente, como se imagina al otro, donde se concentran los recursos literarios, donde aparece toda esta matriz romántica que los letrados argentinos van a adaptar a lo peculiar nuestro, ¿no?, a nuestro color local. Eso es lo que es la operación que está todo el tiempo tratando de hacer Sarmiento.
Bien. Entonces, decía, ¿no? Eso creo que lo repuso bastante bien, lo repuso muy bien Alejandra en el teórico, ¿no? Contaba cómo se había escrito el Facundo en su momento. Es un texto que en realidad no es un folletín, que se publica en un diario en Chile, a raíz de la visita de un representante de Rosas a la ciudad, y él justamente decide, para aprovechar ese acontecimiento, para denunciar el gobierno rosista. Se publica en el diario y tiene bastante buenas recepciones, de hecho es el primer folletín que se publica en la prensa chilena, y en el Mercurio, no sé si en la prensa chilena, por eso me dieron la cara de duda. Rápidamente pasa a editarse en libro, ¿no? Que se le agrega, cuando lo edita en libro Sarmiento, ¿no? Le agrega la advertencia, le agrega una introducción, le agrega los capítulos finales, todo esto lo comentó, lo paso rápido porque lo comentó Alejandra en el teórico. Y me interesa justamente detenerme un poco en estas cuestiones preliminares, porque en esta advertencia que él agrega en el libro, Sarmiento va a hacer referencia a las faltas, ¿no? A las faltas que tiene su libro, y a la necesidad de escribir, digamos, a un futuro de proyecto de reescritura que nunca se produce, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas faltas que supuestamente tenía que arreglar en un futuro y que nunca arregla, ¿no? Todo entre comillas. Y acá lo que nos sirve mucho para pensarlo es, para pensar en estas fallas, es una carta que le manda, una carta que es más bien un bibliorato, que le manda Valentina Alsina, ¿no? Valentina Alsina era justamente un letrado antirrosista unitario de la generación anterior, que Sarmiento siempre se autopromocionó mucho, fue muy bueno en autopromocionarse y hacer circular su obra, le manda Facundo a Alsina, ¿no? Y Alsina se lo devuelve con una carta que tiene 33 notas, en las que le señala inexactitudes, ¿no? Inexactitudes y exageraciones históricas. Y le dice esto en la nota número 2, que un poco condensa el espíritu de todas esas correcciones que le hace Alsina a Sarmiento. Dice, le diré que en su libro, que tantas y tan admirables cosas tiene, me parece entrever un defecto general, el de la exageración. Creo que tiene mucha poesía, si no en las ideas, al menos en los modos de elocución. Usted no se propone escribir un romance, ni una epopeya, sino una verdadera historia social, política y hasta militar a veces, de un periodo interesantísimo de la época contemporánea. Siendo así, forzoso es no separarse en un ápice, en cuanto sea posible, de la exactitud y rigidez histórica. Y a esto se oponen las exageraciones, ¿no? Esto le dice Alsina a Sarmiento. Es decir, que lo que le marca Alsina a Sarmiento como el problema del Facundo, digamos, las faltas del Facundo, son justamente las exageraciones, el exceso de dramatismo, las inexactitudes, ¿no? Que aparecen todo el tiempo en el texto. Y una cosa muy importante que, digamos, que preocupa a sus pares, que tiene que ver con el efecto de fascinación que produce el texto en relación con el horror, ¿no? Con aquello que se denuncia. Y les leo otra frasecita que no tienen ahí, se las leo yo, de Juan María Gutiérrez, que también, ¿no? Es un amigo, un colega de Sarmiento, están en las mismas, comparten las mismas filas, ¿no? Que dice, le escribe a Alberdi en confianza sobre el Facundo. Le dice Gutiérrez Alberdi, ¿no? Lo que dije sobre el Facundo en el Mercurio no lo siento. Escribí antes de leer el libro. Estoy convencido de que hará mal efecto en la República Argentina y que todo hombre sensato verá en él una caricatura. Es este libro como las pinturas que de nuestra sociedad hacen a veces los viajeros por decir cosas raras. El matadero, la mulata en intimidad con la niña, el cigarro en boda de la señora mayor, etcétera, etcétera. La República Argentina no es una charca de sangre. La civilización nuestra no es el progreso de las escuelas primarias de San Juan. Buenos Aires ha admirado al mundo, ¿no? Esto es lo que dice Gutiérrez.
Gutiérrez le critica en confianza, ¿no?, a Alberdi, justamente la exageración y este efecto sangre, efecto gore, ¿no?, que Sarmiento le ha infligido a La Pampa y a Buenos Aires en general, ¿no?, por asociación, por extensión. Entonces, Sarmiento dice, ¿no?, cuando agrega la advertencia y la introducción en la edición del libro, justamente dice, bueno, el Facundo adolece, ¿no?, adolece de faltas y de errores porque, como adolece todo fruto de la inspiración del momento, dice él, ¿no? Y sin embargo, dice él textual, ¿no?, temeroso de que por retocar tan obra informe desapareciese su fisonomía primitiva y la lozana y voluntaria audacia de la mal disciplinada concepción, o sea, desapareciese, ¿no?, el efecto de lozanía y la audacia de la obra, decide no retocar nada. Es decir que él termina reivindicando aquello que los demás le señalan como una falta, ¿no? Y en esa reivindicación podemos leer, porque después es lo que va a seguir, ¿no?, escribiendo de alguna manera Sarmiento, un proyecto literario, más que un error, ¿no? Ese efecto de fascinación que le interesa generar a Sarmiento habla mucho más de sus intereses literarios que de sus intereses políticos, o por lo menos compiten entre sí. Por eso Alejandra Laera, en la última versión que, digamos, ella prologó la edición que hizo el Congreso Nacional de Facundo, justamente, tiene el prólogo de ella, de esa reedición, se llama, habla de el corto plazo de la política y el largo plazo de la ficción, ¿no? En el corto plazo se denuncia el rosismo, pero en el largo plazo ahí hay otra cosa, hay un proyecto literario que excede o que genera muchas dudas en términos de denuncia política a los pares de Sarmiento, ven ahí, ¿no? Dice, no, pero esto es inexacto, esto es exagerado, esto tiene demasiado dramatismo, y sin embargo es, de alguna manera, lo que a nosotros hoy nos interesa leer, o lo que a la crítica le interesa leer, ¿no?, del Facundo. Bien. Esto que dice, ¿no?, Piglia, ¿no?, que el otro, en el descubrimiento, en la narración del adversario político, ¿no?, se narra, se encuentra la ficción, se funda la ficción en la Argentina. Bien, entonces, algo de todo eso que le critican a Sarmiento, podemos decir, es parte de la paradoja a la que se enfrentan los románticos argentinos, que tiene que ver justamente con que aquel pueblo que ellos quieren retratar y que encuentran como lo autóctono sobre lo que hay que escribir, ¿no?, lo propio de la Argentina, es al mismo tiempo el adversario político. Esa es la paradoja de la generación del 37. Entonces, cada escritor va a encontrar su propia forma de resolver esa paradoja, ¿no? ¿Cómo lo va a resolver Sarmiento? Que es lo que nos interesa a nosotros en este caso, ¿no?, en el Facundo. Entonces, por un lado, va a aparecer una primera decisión que tiene que ver con elegir un personaje del pasado, ese bárbaro primitivo, ¿no? Sarmiento escribe contra Rosas, pero no escribe sobre Rosas, o escribe sobre Rosas marginalmente, ¿no?, en un segundo plano, siempre aparece como un personaje secundario, como la sombra que está detrás de Facundo. Y esto, de alguna manera, lo libera para justamente poder estetizar aquello que combate políticamente. ¿Por qué? Porque Facundo es el pasado, ya muerto. Cuando escribe Sarmiento en el 45, Facundo ya murió hace 10 años, y casualmente, por eso marcaba el tema de las fechas, Facundo muere en el momento en el que empieza el gobierno que se llama, digamos, el gobierno que es considerado el gobierno represivo, sanguinario de Rosas, ¿no? El momento en el que Rosas se convierte en un dictador. Ese es el momento. Entonces, esa decisión de narrar a Facundo para denunciar a Rosas tiene que ver con
con que Facundo cierra una etapa de la barbarie, ¿no? Que da paso a otra cosa que es lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, elegir un personaje del pasado permite darse más libertades a la hora de estetizar la barbarie, ¿no? Que es algo que le va a interesar hacer mucho a Sarmiento. Por otro lado, me parece que otra apuesta que hace Sarmiento, muy fuerte en el texto, es que se va a autofigurar, ¿no? Aparece él al principio en esta advertencia que agrega como una contrafigura de esa barbarie, esos bárbaros cuyas historias se está contando, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo aparece cómo aparece Sarmiento en esa primera parte del texto? Les leo brevemente, ¿no? La escena. Dice: a fines del año 1840, año del terror, ¿no? Salía yo de mi patria desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños Al pasar por los baños de Sonda, bajo las armas de la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas palabras: on ne tu pas les idées. Perdón, mi francés es pésimo, no existe directamente. El gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico que se decía contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, y bien, dijeron, ¿qué significa esto? Significa simplemente que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía hacer proyectar los rayos de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido aquella protesta, ¿no? Esta es la famosa advertencia que agrega Sarmiento en la edición del libro. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? ¿Qué aparece en esta primera escena, ¿no? Aparece él, el letrado, autofigurándose como alguien que está golpeado, atravesado por la violencia política y está huyendo, está exiliándose de su país, ¿no? Pero también aparece como la persona que es capaz de descifrar la lengua letrada, por un lado, ¿no? El francés, que él escribe, ¿no? Como manifiesto político, y al mismo tiempo como quien va a ser capaz de descifrar la barbarie, interpretar la barbarie americana, ¿no? Es decir que ya desde el principio, en esta advertencia que agrega Sarmiento, aparece una figura bifronte que es capaz de leer tanto la cultura letrada como la cultura del espíritu, ¿no? Como la barbarie, que lo atraviesa, de hecho, ¿no? Porque ha sido golpeado por la mazorca, por los mazorqueros. Quien trabaja muy bien toda esta cuestión de la traducción de esta cita, y cómo, bueno, en realidad Sarmiento se la adjudica mal, ¿no? La adjudica mal y la traduce mal, ¿no? Entre comillas, es Piglia, ¿no? Que dice justamente que Sarmiento en la traducción barbariza, y al barbarizar, ¿no? Argentiniza, ¿no? Se apropia de la biblioteca europea, ¿no? Para usarla justamente para pensar la Argentina. Se apropia de la literatura europea, ¿no? Y la usa en su beneficio y en su, justamente, en su, para construir otra cosa, que tiene que ver con la barbarie americana. Bueno, voy a saltear una parte porque estamos medio cortos de tiempo, pero justamente vayan, el texto que tienen para leer de Piglia, la bibliografía obligatoria, justamente va a trabajar con esta idea, con cómo Sarmiento se apropia del imaginario europeo, la biblioteca europea que aparece en los epígrafes, ¿no? Él dice, la estructura del Facundo se puede leer en los epígrafes de los capítulos, ¿no? Cada capítulo del Facundo tiene un epígrafe en francés que tiene que ver con la biblioteca de Sarmiento, ¿no? Con esa biblioteca europea de la cual él se está apropiando para escribir la gran obra americana,
la gran explicación, ¿no?, de la lucha entre la civilización y la barbarie en América del Sur, ¿no? Porque su otro modelo es Cooper, este novelista estadounidense que ha escrito a través de sus novelas históricas la otra lucha, la lucha estadounidense entre la civilización y la barbarie, ¿no? También ubicada en el pasado, ¿no? En las luchas entre los indios y los peregrinos, los ingleses. Bien. Entonces, por un lado está esto, ¿no? Quien es capaz de manejar la literatura, la cultura europea. Y por otro lado aparece este letrado que pone el cuerpo en primer plano. ¿Por qué? Porque lo primero que sabemos de ese letrado es que está lastimado, que está atravesado por la violencia política. Y que es un cuerpo que está a la intemperie, en huida, en movimiento, ¿no? Escribiendo en la roca, ¿no? No escribe en papel, escribe en la piedra, en los baños del Sonda, ¿no? Es decir que esta configuración de letrado que aparece al principio del Facundo, en realidad ya de por sí muestra una diferencia en relación con la idea de la cultura del espíritu, ¿no? Esta propia antinomia que presenta Sarmiento, ya en su propia autofiguración, no va a cerrar del todo, o va a mostrarse como un híbrido, ¿no? Porque si para Sarmiento la civilización es la cultura del espíritu, de la ciudad, ¿no?, de las luces, de las bibliotecas, los espacios cerrados, nada de eso aparece en su autofiguración letrada. Esto es lo que quiero marcar, ¿no? Por el contrario, ¿no? Aparece todo lo contrario. Bien. Y por otro lado, digo, pensando siempre, ¿no?, en esta paradoja que hablábamos, ¿no?, sobre cómo retratar ese pueblo al cual se tiene que combatir políticamente. Y por otro lado, una tercera apuesta que me parece que va a aparecer ya en el planteo del libro de Facundo, tiene que ver con la hibridez genérica, con elegir una biografía, ¿no?, para contar la historia, la genealogía del rosismo, ¿no? Para contar la historia de la civilización y la barbarie. Él no va justamente a elegir un tratado, no sé, al estilo Alberdi, ¿no?, las bases, un tratado filosófico político, sino que va a elegir justamente narrarlo a través de la historia de un hombre, de la biografía. Y me parece que esta decisión también es muy central, porque, por ejemplo, comparando con Echeverría, si lo que se observa, por ejemplo, en el Matadero es que lo que sucede con el adversario político es que se lo objetiviza, ¿no? Es la otredad absoluta, ¿no? No tienen matices esos federales, esos enemigos políticos, y tampoco el unitario para los federales, ¿no? No hay diálogo posible entre esas facciones. Lo que va a aparecer en Facundo, a partir de la idea de contar la vida de un hombre, para contar la historia de una nación se cuenta la vida de un hombre, entonces lo que empieza a aparecer en esa historia de un hombre es un proceso de subjetivación, ¿no? Lo contrario, ¿no? Lo que se hace en vez de desindividualizar y deshumanizar al adversario es que se encarna el tipo social en un personaje, en un héroe. Y ahí se hace un camino contrario, ¿no?, a lo que plantea, por lo menos en términos políticos, el Matadero. Y esta cuestión de la subjetivación, ¿no?, de encarnar un tipo social, sin duda se puede ver en la estructura del texto, ¿no? No sé si llegaron a leerlo todo, pero quienes lo leyeron todo, a duras penas incluso, habrán observado que en realidad lo que hoy conocemos como el Facundo, que tiene como varias versiones y ediciones, pero lo que hoy conocemos como el Facundo es en realidad un texto que se divide en tres partes, ¿no? Una primera parte, en los primeros 4 capítulos, que tiene que ver con la parte más del tratado sociohistórico, ¿no?, de caracterizaciones, generalizaciones, esto que le decía Alsina, que está lleno de exageraciones en el medio, ¿no?, que trata de justamente definir el medio, trazar las grandes directrices, ¿no?, de la historia de esa tierra, de la que surge Facundo.
justamente en los títulos de los capítulos rápidamente nos damos cuenta de esta voluntad de generalización y de caracterización descriptiva, ¿no?, de los capítulos. Dice, el primero se llama Aspecto físico de la República Argentina, caracteres, hábitos e ideas que engendra, originalidad y caracteres argentinos, asociación y revolución de 1810, etc. La segunda parte de la estructura tiene que ver con la historia de Facundo, ¿no?, que son los capítulos del 5 al 13, a Barrancayaco, ¿no?, que tiene que ver con la biografía en sí, con la vida de Facundo Quiroga, ¿no?, que se cuenta desde su infancia, y es como siempre, digamos, desde su infancia hasta su muerte. Y su ascenso por la política hasta su muerte. Y la tercera parte, que son los últimos 2 capítulos, que estos son los que más alternan dependiendo de la edición, ¿no?, que tiene que ver con gobierno unitario, donde aparece fuertemente, ahí sí, la figura de Rosas, y presente y porvenir, que es un capítulo en el que básicamente Sarmiento, que es el que aparecía al principio, ¿no?, en la advertencia de Facundo, hace su propuesta política, plantea lo que necesita la Argentina, de alguna manera, hace su propuesta política, ¿no?, como letrado. Entonces, en estas 3 partes, ¿no?, esta estructura tripartita, lo que vemos es justamente cierta tensión entre la historia, contar la historia de la Argentina, de un hombre, etc., y la literatura, contar la literatura, ¿no?, contar la vida, imaginar la vida del otro. Y lo podemos ver básicamente en los movimientos que se ven, ¿no?, que se establecen entre estas partes. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la estructura es tripartita, pero sí, lo que, digamos, sobre todo pensando que aparte primeramente se publicaron originalmente, ¿no?, la primera y la segunda parte, lo que vemos en primer lugar es que la segunda parte lo que va a hacer es encarnar, ¿no?, corporizar, volver individualizable y distinguible todo aquello que se cuenta en la primera parte, ¿no?, en una vida que es la figura de Facundo Quiroga. Y esto lo va a hacer a través del proceso de justamente subjetivación y de individuación. Por eso Alejandra en el teórico mencionaba que se puede entender el cuerpo de Facundo como un cuerpo moderno, ¿no?, en el sentido de que es un cuerpo entendido como lo define Le Breton, que es una de las bibliografías obligatorias que tienen para leer en esta cursada. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, como dice Le Breton, diferenciado, singular, ¿no?, que marca la frontera entre un individuo y el otro, en contraste, digamos, Le Breton lo define en contraste con las sociedades tradicionales, y cómo el cuerpo en estas sociedades es indiscernible, dice Le Breton, ¿no? Es uno con el cosmos y uno con la comunidad, no son cuerpos individualizables. Esta idea del cuerpo moderno y el cuerpo tradicional se ve muy bien en la figura de Facundo, y cómo, ¿no?, Alejandra trabajó la idea del retrato y del rostro como lo más individualizable y lo más moderno para pensar en términos de literarios el cuerpo en la literatura, ¿no?, o en esa literatura en ese momento, y va a tener su correlato historiográfico, ¿no?, en la idea de el grande hombre, ¿no?, como de un medio social, puede surgir un hombre que es el resultado de ese medio y al mismo tiempo lo sintetiza. Esta es la idea del grande hombre, ¿no? Y esto es lo que quiere contar Sarmiento a través de Facundo. Entonces, esto por un lado, esto es cómo funciona, ¿no?, está puesta la subjetivación. Por otro lado, lo que vamos a ver, me parece, en esta relación entre la primera parte más, si se quiere, más dura, ¿no?, sociológica, y histórico-sociológica, y la parte de la biografía que se inclina más hacia lo literario, porque es el desarrollo, a la larga la narración de una vida, ¿no? Es que estas partes están todo el tiempo, se tensionan entre sí, ¿no? Aparecen tensionadas desde el principio.
me saqué una parte, perdón. Estoy pensando, ¿no? Siempre en términos de, digo, cuando yo digo hay un ida y vuelta entre lo sociológico y lo histórico, ¿no? Pienso que lo sociológico histórico, la parte sociológica histórica del Facundo tiene que ver con la generalización, básicamente, la caracterización del medio, la caracterización de los tipos sociales, ¿no? El desarrollo de los acontecimientos históricos, y lo literario, lo que vamos a llamarlo literario, tiene que ver con justamente la selección de acontecimientos de una vida, ¿no? Desde dónde se elige narrar una vida, desde dónde se empieza a contar esa vida, cómo se va, digamos, desde qué punto de vista, cómo se va a seleccionar esos acontecimientos y cómo se van a interpretar, cómo se van a caracterizar, ¿no? Y toda esa selección tiene que ver, por otro lado, con una lógica que no necesariamente responde, como le marca Alsina a Sarmiento, a la veracidad y la claridad explicativa. ¿Por qué? Porque quizás va a responder a otros principios que tienen que ver con principios narrativos, como por ejemplo el desarrollo de una intriga, el encadenamiento de acciones, ¿no? El refuerzo, la búsqueda de efectos determinados, como el efecto de, ¿no?, lo sublime, el horror, el asco, ¿no?, la indignación. Entonces, en su misma concepción, ¿no?, esto que se presenta tan antinómico, dividido, ¿no?, tanto en la oposición civilización y barbarie, y también en la estructura del texto, lo que uno puede, o lo que yo creo que se puede rastrear desde el principio, es cómo esto que el propio Sarmiento propone está tensionado desde un principio, y está lleno de fisuras, idas y vueltas, ¿no?, fracturas, que ahora, y eso es un poco lo que a mí por lo menos me interesa más del texto y lo que me interesa indagar, ¿no? De hecho, les leo una partecita de la introducción. Al principio está caracterizando la Pampa, ¿no? Esto seguramente a todos llegaron a esta página. Él dice al principio, ¿no?: en la solitaria caravana de carretas que atraviesa pesadamente las pampas y que se detiene al reposar por momentos, la tripulación reunida en torno del escaso fuego vuelve maquinalmente la vista hacia el sur, al más ligero susurro del viento que agita las yerbas secas, para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche, en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que puede, de un momento a otro, sorprenderla desapercibida. Si el oído no escucha rumor alguno, si la vista no alcanza a calar el velo oscuro que cubre la callada soledad, vuelve sus miradas para tranquilizarse del todo a las orejas de algún caballo que está inmediato al fogón, para observar si están inmóviles y negligentemente inclinadas hacia atrás. Entonces continúa la conversación interrumpida, pues lleva a la boca el tasajo de carne, medio sollamado, de que se alimenta. Si no es la proximidad del salvaje, lo que inquieta al hombre del campo es el temor de un tigre que lo acecha, de una víbora que puede pisar, ¿no? Esto es la caracterización, una descripción inicial que aparece de la Pampa. Entonces, a mí lo que me interesa de esta caracterización es que ya, desde el comienzo, ¿no?, hay una narrativización de esa caracterización, ¿no? Sarmiento evita, de alguna manera, la objetivación, esto que le pide tanto Alsina. Y por el contrario, siempre va a elegir un punto de vista, incluso cuando describe, que apunta mucho más a las emociones, ¿no? Habla de el miedo, la intriga, ¿no? Ya de por sí, cuando él se imagina la Pampa, se imagina una caravana en medio de la nada, la noche, los peligros que puedan acechar a esos viajeros, ¿no? Lo que escuchan, lo que imaginan, lo que no llegan a ver. Digo, ya en esa descripción, sin haber empezado ni siquiera la historia, esto es lo que después se va a ir desarrollando, ¿no? Pero digo, sin haber ni siquiera empezado la historia, ya hay un potencial literario que a él le interesa, ¿no?, que a él le interesa transmitir. Ya aparece lo sensorial, ¿no?, lo que se escucha, lo que se ve, ¿no? Y una intriga. Después él va a volver al esquema explicativo, vuelve a las generalizaciones, justamente a las definiciones de la Argentina, pero me interesa cómo, incluso en ese mismo inicio, que es como lo más ensayístico y un lugar en el que está justamente generalizando y proponiendo como
las ideas generales, ¿no?, que van a llevar a desarrollar a lo largo del ensayo, ya ahí igual aparece, ¿no?, esta sensibilidad por lo literario, lo que puede llegar a despertar la imaginación de los lectores. Es decir que, podríamos decir que ese sistema determinista, clasificatorio, que propone Sarmiento, falla desde un comienzo, digamos, falla en el mejor sentido, ¿no? Pero, a diferencia de lo que plantea Echeverría, por ejemplo, en esa falla a la hora de caracterizar la barbarie, no hay horror solamente, hay horror, ¿no? Pero no hay horror solamente ante la mezcla y la diversidad, sino que también va a haber atracción y va a haber cosas que se recuperen, ¿no?, que se retomen de esa barbarie, ¿no? Esto es uno de los, me parece, como grandes gestos de Sarmiento en relación a eso mismo que él plantea y a esta paradoja romántica que planteábamos al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que él le reconoce a los gauchos, a ese mundo gaucho, a la barbarie, ¿no? Desde el principio, de nuevo. Por un lado, lo primero que les reconoce es el carácter poético, ¿no? Él lo dice claramente, no solo se puede inferir a partir de la lectura que hacemos de él, sino que él lo dice directamente, ¿no? Dice, ¿no?, por ejemplo, capítulo 2, este capítulo que Alejandra Laera siempre dice que es, ¿no?, el espacio donde Sarmiento propone un programa literario para la Argentina. Él dice en relación con el paisaje: si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente en las nuevas sociedades americanas, es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales, y sobre todo de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena, entre la inteligencia y la materia. Lucha imponente en América y que da lugar a escenas tan peculiares, tan características y tan fuera del círculo de ideas en que se ha educado el espíritu europeo, porque los resortes dramáticos se vuelven desconocidos fuera del país donde se toman, los usos sorprendentes y originales los caracteres. Es decir, si hay algo de poético en la Argentina, eso está en La Pampa, ¿no? En La Pampa y en sus caracteres y en esa lucha. ¿Por qué? Porque a los otros les atrae aquello que no les es familiar, ¿no?, básicamente. Es lo que sorprende, ¿no? Esto, lo original de los caracteres. Y es esto lo que, digamos, es como él va a escribir sobre La Pampa y sobre Buenos Aires, y es lo que le critica después Gutiérrez cuando dice: ha convertido Buenos Aires en una charca de sangre, ¿no? Por ahí pasan las exageraciones y el exceso de dramatismo que le critican los pares, ¿no? Es decir que lo primero que aparece es, lo primero que le reconoce a la barbarie Sarmiento es la peculiaridad y lo novelesco, que eso es otra cosa que también va a aparecer muy fuerte en el texto, ¿no?, que tiene que ver con la hazaña, la destreza, la aventura, lo espectacular de esos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3, cuando está hablando está hablando de cómo los gauchos marcan el cuerpo, no matan, sino que marcan el cuerpo del adversario, ¿no? Escenifica, ¿no?, una riña, y dice: así se ven estos gauchos llenos de cicatrices que rara vez son profundas. La riña, pues, se traba por brillar, por la gloria del vencimiento, por amor a la reputación. Ancho círculo se forma en torno de los combatientes, y los ojos siguen con pasión y avidez el centelleo de los puñales, que no cesan de agitarse un momento. Cuando la sangre corre a torrentes, los espectadores se creen obligados en conciencia a separarlos, ¿no? Y sigue. Es decir, la lucha cuerpo a cuerpo de los gauchos es un espectáculo, ¿no? Y él lo describe, justamente lo escribe como un espectáculo, ¿no? Algo que es atractivo de mirar. Y que es prototípico aparte del espacio de La Pampa. Y por otro lado, o sea, que por un lado reconoce el carácter poético, por otro lado va a haber otra cosa, me parece otro atributo que le reconoce Sarmiento a la barbarie, que tiene que ver con cierto saber, ¿no? Y que se ve muy bien en el capítulo, lo mencionaban antes, creo que Pierre, el capítulo de la tipología gaucha, ¿no? Cuando él va describiendo
los diferentes tipos de gauchos, lo que aparece es que todos esos gauchos son poseedores de saberes que forman parte característica del campo, ¿no? De los saberes del campo, que no son saberes de ciudad, ¿no? Y que tienen un valor, que esto es lo más importante, ¿no? Tienen un valor para ellos en su vida cotidiana y también para, por ejemplo, los militares cuando encaran las campañas, ¿no? Entonces el saber del rastreador o del vaquiano se vuelven saberes fundamentales a la hora de entrar en combate. Particularmente, ¿no? El rastreador es el que Sarmiento tiene más alta estima, ¿no? Porque es quien es capaz, quien es capaz de leer los cuerpos de la pampa, ¿no? Y rastrearlos, seguirlos. En esta actividad es quien tiene un saber único e intransferible, ¿no? El personaje es el personaje de Calíbar, perdón. Y ahí se ve, ¿no? Lo que decía la pulsión narrativa de Sarmiento. Empieza con la tipología, con el tipo gaucho, el rastreador, y empieza a contar la historia de Calíbar, y Calíbar es aquel, ¿no? Se detiene una página entera en contar la historia de Calíbar, que a su vez es dudosamente verosímil, ¿no? Quien es capaz de seguir un rastro durante meses de un hombre, ¿no? Pasados meses y meses y meses. Es la idea del prodigio, ¿no? La palabra prodigio aparece todo el tiempo en el texto, es esta idea de lo extraordinario, que es algo que le interesa mucho a Sarmiento dar cuenta y dar espacio. Bien. Entonces, de nuevo, ahí hay otro contraste, ¿no? Si en Echeverría se trata de sobreescribir, ¿no? Sobreescribir al adversario político, sobreescribirlo a través del grotesco, a través de los carteles, a través de la vestimenta, cómo se leen mutuamente esos adversarios, lo que va a empezar a aparecer, me parece, en Facundo, es la idea de fisura, de híbrido, de estos personajes que se cruzan, de un lado y del otro de la civilización. Bien. Por otro lado, ¿no? Esta idea de la barbarie en su estado puro aparece condensada en en la figura de la montonera, ¿no? La montonera es lo más bárbaro que puede existir en ese espacio bárbaro, porque es justamente esta masa de hombres que constituyen un todo y que se llevan puesto todo también, ¿no? Esto que dice literalmente Sarmiento es exceso de vida, ¿no? Son justamente un instrumento ciego pero pero lleno de vida, dice en el texto. Y de nuevo, eso amorfo que es la síntesis de alguna manera de la barbarie, lo indómito, lo móvil, lo primitivo, lo atávico, que es la figura de la montonera, al mismo tiempo tiene cierto valor en justamente su estado puro, ¿no? Y les leo también una cita del capítulo 9 de la tablada, el combate de la tablada, donde describe a la montonera Sarmiento, ¿no? Y dice así: aquellas enormes masas de jinetes que van a revolcarse sobre los 800 veteranos tienen que volver atrás a cada minuto y volver a cargar para ser rechazados de nuevo. En vano la terrible lanza de Quiroga hace en la retaguardia de los suyos tanto estrago como el cañón y la espada de Ituzaingó hacen al frente. Inútil. En vano remolinean los caballos al frente de las bayonetas y en la boca de los cañones. Inútil. Son las olas de una mar embravecida que vienen a estrellarse en vano contra la inmóvil y áspera roca. Ese es, ¿no?, el ejército de paz que finalmente gana. A veces queda sepultada en el torbellino que en su derredor levanta el choque, pero un momento después sus crestas negras inmóviles tranquilas reaparecen burlando la rabia del agitado elemento. De 400 auxiliares solo quedan 60, de 600 colorados no sobrevive un tercio, y los demás cuerpos sin nombre se han deshecho y convertidose en una masa informe e indisciplinada que se disipa por los campos. Facundo vuela a la ciudad, bueno, etcétera, etcétera. Es decir,
hasta que finalmente, este es el capítulo 9, hasta que finalmente Paz, ¿no?, logra doblegar a la Montonera ha hecho estragos por toda la pampa argentina, ¿no?, con esta capacidad de sorprender, por su bravura sanguinaria, por su arrojo, por su conocimiento del terreno, por su capacidad de sorpresa, ¿no? Hasta que finalmente se encuentran con este ejército disciplinado que los doblega, ¿no? Pero, digo, insisto, ¿no?, capítulo 9. Es decir que la Montonera es este exceso de vida que alimenta el poder del caudillo y que infunde terror, ¿no? Son los cuerpos de la guerra. Son los cuerpos de la guerra que van a contar esta historia de la guerra. Es decir que en la Montonera Sarmiento, por un lado, va a reconocer cierta esencia gaucha, ¿no?, esta cuestión atávica, ¿no?, que pasa por la bravura sanguinaria, el arrojo, el conocimiento del terreno, pero que indefectiblemente, ¿no?, va a fracasar, y al mismo tiempo cuentan esta historia de la guerra. Perdón, me perdí un poco porque lo tengo puesto diferente. Entonces, en estos cuerpos, que son cuerpos, acá sí aparecen, ¿no?, los cuerpos indiferenciados, ¿no?, aparecen sin nombres, sin personajes, ¿no?, solo aparecen en términos de cómo son muertos, ¿no?, cómo son asesinados. Se importa más cómo son asesinados que quiénes son asesinados en estas batallas, ¿no? Se cuenta justamente la historia de la barbarie, ¿no?, que es la historia de los cuerpos, y no del lenguaje, ¿no?, o de un lenguaje que no está hecho de signos, como el que es capaz de leer el rastreador. Ahí hay toda una historia que Sarmiento busca contar a través de esta montonera y estas escenas, ¿no?, de batallas. Justamente porque está tratando de retratar un mundo en el que el poder se demuestra a través del cuerpo y de lo que se hace con ellos, ¿no? Entonces, todas estas secuencias que de hecho están, ¿no?, en los capítulos que se llaman Guerra Social, justamente van a producir el doble efecto de denunciar la monstruosidad del enemigo, todo lo que hace Facundo, ¿no?, con los cuerpos de los adversarios, los decapita, ¿no?, los fustiga, se ríe de ellos, los humilla, los veja, ¿no? Yo acá anoté un par de, ¿no?, los azota, los caza, los fusila, los degüella, los desolla, los enchaleca, los veja, los humilla, los ultraja, los desnuda, los acuchilla, ¿no? Esto es todo lo que se hace con el cuerpo del adversario. Por un lado, a través de esto que se cuenta, se denuncia esa monstruosidad, ¿no?, de la barbarie del enemigo, y por otro lado, se produce el efecto de horror, esto que decíamos, ¿no?, que comentábamos al principio, estas emociones fuertes que se buscan provocar en el lector. Ahí está el valor estético, de alguna manera, o el atractivo estético de esta barbarie. Por eso digo, esta fórmula que encuentra Alejandra, que es muy, me parece, digamos, muy elocuente, de el corto plazo de la política y el largo plazo de la literatura, de la ficción. Y la Montonera también va a ser, ¿no?, el exponente del cual surge el caudillo, ¿no?, quien lidera y quien lidera justamente la Montonera, de dónde surge y quién lidera, ¿no? Facundo es la cifra de la barbarie, es su exponente y su síntesis, ¿no? Esto es que decíamos cómo funciona la teoría del grande hombre. Y como tal, ¿no?, su singularización va a estar atravesada por una mirada romántica que combina la atracción y la repulsión por la barbarie. De nuevo, ¿no?, aparece el vaivén. Ustedes ya vieron, ¿no?, quiero ir un poco rápido porque no tengo mucho tiempo, en el teórico, vieron justamente cómo se introducía, ¿no?, el retrato de de Facundo, ¿no?, a partir de esta combinación entre el discurso científico y la matriz literaria romántica, ¿no?, a partir de la referencia al cuadro de Montbazin, ¿no? Y
me interesaba justamente pensar, fuera de esta introducción, esta presentación del personaje de Facundo, cómo la biografía de Facundo es la historia de su cuerpo, y pensarlo en dos dimensiones, ¿no? Del anonimato, de hecho aparece literalmente así, ¿no? Es presentado en el anonimato más puro en medio de la pampa, es un hombre que huye, que está corriendo en medio de la travesía, lo que se llama travesía, ¿no? Y se encuentra con un tigre cebado, un tigre que, al haber probado carne humana, ¿no? Come carne humana, que lo sigue lo persigue hasta un arbolito, y finalmente él logra matar, ¿no? Logra sobrevivir a esa escena. Entonces, de ese anonimato, esa escena de este hombre que huye, a la litografía, esta imagen popular que circula de mano en mano, que se vendía después de la muerte de Facundo, que comentó Alejandra la semana pasada. Y yo decía, bueno, se puede pensar, ¿no? Esperen que... Ahí va. Se puede pensar el cuerpo de Facundo, esta historia del cuerpo de Facundo, esta biografía de Facundo a partir de su cuerpo, en tres dimensiones. Ya dos, ¿no? Tres dimensiones. Una tiene que ver con este cruce entre la cultura y la ciencia, que trabajaron en la clase pasada en el teórico. Y otros dos posibles abordajes, pensaba yo, tiene que ver con, por un lado, con cómo funciona el vestido en el libro, ¿no? Y cómo el propio Sarmiento le da esa significación, esa dimensión al vestido en el ensayo, ¿no? Él dice, en un momento, Sarmiento dice, toda civilización expresa en el traje un sistema de ideas, ¿no? Él piensa de ese modo, lo dice en el ensayo, ¿no? Justamente hablando del federalismo, de cómo, de la divisa Punzó y de el totalitarismo del gobierno rosista, ¿no? Pero esa idea de toda civilización expresa en el traje en un sistema de ideas, también se puede pensar en cómo el propio, en el modo, o se puede pensar para analizar el modo en que el propio Sarmiento va caracterizando las diferentes relaciones o las diferentes etapas de la vida de Facundo a partir del vestido, ¿no? Entonces, si en un principio, ¿no? Facundo, cuando ingresa al ejército, ¿no? A los ejércitos revolucionarios, se comenta que la casaca de soldado le oprime el cuerpo, ¿no? Se dice eso, ¿no? La casaca le oprime el cuerpo, no puede seguir órdenes, ¿no? Porque eres naturalmente, ha nacido para mandar y para ser un caudillo. Al mismo tiempo, más adelante, ¿no? Va a adoptar el traje gaucho para humillar a la ciudad, y finalmente va a asumir el traje urbano, ¿no? Y esa asunción implica su perdición, ¿no? Son como tres momentos de como cambios de estado de vida en la vida de Facundo que se reflejan en su traje, ¿no? Y en este sentido, podemos pensar una vez más, ¿no? Con Barthes, ¿no? La idea de cómo el vestido es significante, ¿no? Es vector de signos. De hecho, en el capítulo en Barranca Yaco, el capítulo de Barranca Yaco empieza justamente con la adopción, con la llegada de Facundo a la ciudad y con la adopción del traje urbano, ¿no? Y cómo justamente esa conducta es lo que hace que de alguna manera Facundo pierda sus instintos políticos, que eran instintos primitivos, pero que así, digamos, así le funcionaban a él, no puede ser otra cosa más que lo que es un bárbaro primitivo, ¿no? Eso es un poco la hipótesis que maneja Sarmiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Barranca Yaco al principio del capítulo se dice, ¿no?, de Quiroga: su conducta es mesurada, su aire noble e imponente, no obstante que lleve chaqueta, el poncho terciado y la barba y el pelo enormemente abultados. Quiroga, durante su residencia en Buenos Aires, hace algunos ensayos de su poder personal. La falta de hábitos de trabajo, la pereza de pastor, la costumbre de esperarlo todo el terror, acaso la novedad del teatro de acción, paralizan su pensamiento. Lo mantienen en una expectativa funesta que lo compromete últimamente y lo entrega maniatado a su astuto rival. Es decir, Facundo en la ciudad
pierde su instinto, pierde justamente aquello que lo volvía peligroso en el ámbito de la barbarie. Y eso es lo que eventualmente define su final, ¿no? Su muerte, que caiga en manos de sus enemigos políticos. Entonces, por un lado, vemos cómo en este proceso de individuación, justamente Sarmiento, a través del traje, va mostrando las diferentes etapas de la vida de Facundo. Por otro lado, lo que va construyendo, me parece, en paralelo a ese proceso es, a medida que va contando su vida, es la figura mítica del caudillo, ¿no? La idea del caudillo como una figura mítica. Y esa figura mítica tiene que ver con todas estas anécdotas que él repone en relación con la crueldad y el horror que produce Facundo ante los demás, ¿no? Entonces, va a haber muchas zonas del texto dedicadas justamente a mostrar cómo Facundo prueba ante los demás el liderazgo de Facundo tiene que ver con su fuerza física, ¿no? Su inmoralidad, su violencia, y cómo esa característica intrínseca de él se condensa en la mirada, ¿no? La mirada que aparece al principio de la biografía, en el capítulo 5, cuando se entrecruza la mirada, ¿no?, con el tigre, y después él es llamado el tigre de los llanos, casi como si, ¿no?, le hubiese transferido, ¿no?, el potencial primitivo ese tigre, y al reponer anécdotas como por ejemplo la del niño, ¿no?, que Facundo lo mira y el niño cae horrorizado y muere, hasta el final, ¿no?, en el cual justamente Facundo está, en vez de ir a caballo, como debería ir un caudillo, ¿no?, bárbaro, está encerrado en una diligencia, nadie lo ve, y cuando se baja y dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto?, le pegan un tiro en el ojo, ¿no? Y ahí es esa muerte, es una forma, ¿no?, simbólica de cerrar esta potencia atávica de la barbarie que está concentrada, cifrada en la mirada, ¿no?, la mirada de tigre. Entonces me parece que estas son como todas posibles entradas, ¿no?, al cuerpo de Facundo que trabaja el ensayo, que trabaja Sarmiento, y que, digo, sin duda ahí se explaya, ¿no?, en el atractivo estético. Por otro lado, y ya para ir cerrando, porque ya son casi menos cuarto, me parece que si Facundo es puro cuerpo, ¿no?, esto que decíamos, toda justamente esta individuación que hace y estas escenas que va reponiendo Sarmiento para narrar a Facundo, en el caso de Rosas, creo que va a aparecer como un doble movimiento, y que me parece que eso se puede ver muy bien en el capítulo en Gobierno Unitario, ¿no? Porque, digo, si Facundo es el caudillo primitivo, el bárbaro, ¿no?, el bárbaro primitivo, Rosas, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es en el Facundo? ¿Qué es Rosas? ¿No? ¿Qué es? ¿Alguien se le ocurre una respuesta? ¿No? Estamos en silencio. Bueno, bueno, es el monstruo, ¿no? Rosas es lo monstruoso, a diferencia de Facundo. Facundo tiene cierta, digamos, por eso decía, una de las decisiones fundamentales que toma Sarmiento para escribir Facundo es decidir contar la historia de Facundo y no de Rosas, ¿no? Poder, al ubicar en ese pasado primitivo el mundo de la barbarie, poderse dejar fascinar incluso por algo que ha sido dejado atrás, a diferencia del rosismo, que es lo que se está viviendo en ese momento en la Argentina, ¿no? Y esta idea de lo monstruoso va a aparecer en gran medida por la indeterminación del propio Rosas, ¿no? En Gobierno Unitario, Rosas aparece como
dice, ¿no? Como alguien, como el sinónimo de la locura, del exceso, ¿no? Dice en un momento, es un prodigio de actividad, sufre accesos nerviosos en que la vida predomina tanto que necesita saltar sobre un caballo, echarse a correr por la pampa, lanzar gritos desacompasados, rodar hasta que al fin, extenuado, el caballo, sudando a mares, vuelve a él, a las habitaciones, fresco ya y dispuesto para el trabajo, ¿no? Es algo completamente desatado, enloquecido, nervioso, loco, ¿no? Animal, después lo llama serpiente, ¿no? Y por otro lado, digamos, este carácter monstruoso, construido, no determinado, que es Rosas, va a mostrar su influencia a partir de la descorporización. Porque una de las cosas que aparece en Gobierno Unitario muy notablemente es que Rosas tiene la capacidad de estar en todos lados, ¿no? Eso es lo que va a contar Gobierno Unitario. A partir de su retrato, ¿no? Hay toda una escena, yo me quedé sin tiempo, pero hay toda una escena que él cuenta cómo se va instalando el retrato de Rosas en todas las casas, en todas las iglesias, cómo se empiezan a organizar fiestas alrededor del retrato de Rosas, y cómo este culto por el retrato de Rosas va infiltrando todas las casas de Buenos Aires, ¿no? Que a su vez que adoptan la divisa punzó, que adoptan el vestido federal, la forma de cortarse el pelo de manera federal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que parte del poder de Rosas es su capacidad de descorporizarse. Eso es lo que me parece como notable de lo que cuenta Sarmiento en Facundo, ¿no? Es un terror que existe más allá del propio cuerpo. A diferencia Perdón. Sí. De hecho, creo que es en el primer capítulo o en una de las introducciones que dice, no voy a hablar de Rosas, porque hablar de Rosas es manchar la historia, entonces ni siquiera me quiero referir a él. Entonces, no sé, hace como un borramiento, pero igual habla de los caudillos y de los federales. Él todo el tiempo dice, no voy a hablar de Rosas, y al mismo tiempo habla de Rosas, ¿no? Es como el tiro por elevación. Pero bueno, me parecía interesante cómo se contraponen estas dos figuras y cómo eso se puede rastrear al final del texto. Sobre todo eso, en Gobierno Unitario, que de nuevo es un capítulo que entra, sale, él no termina de decidir si quiere que forme parte o no de esa biografía. Me quedé sin tiempo, tengo 2 minutos y después ya tengo que desconectarme, así se puede conectar Graciela. ¿Alguna duda, por lo menos para anotarme, y las vemos en todo caso la semana que viene, antes de arrancar con la cautiva? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, me parece que se entendió bien. Bueno, ok. Y la socializamos con, si cae alguna ficha, alguna duda, la escribimos por mail, ¿no es cierto? Sí, y bueno, esta era una clase medio larga porque, bueno, Facundo es así, pero en todo caso la semana que viene, que tenemos otra clase larga, pero bueno, las recuperamos, eso, vayan leyendo. Mi recomendación igual es no dejen de leer, traten de ir al día. Y bueno, y la idea es que obviamente las clases se vuelvan cada vez más participativas, así que yo voy a ir como tratando de dejar de hablar, cosa que me cuesta mucho, pero lo voy a intentar. Así que, nada, la semana que viene vamos a trabajar con La cautiva y Peregrinaciones de un alma triste, y después les paso por mail la grabación de la clase, y les paso lo de Romero y lo de Giorgi. Y lo de Cromwell también, de Víctor Hugo. Si quieren algo más, me escriben, de las cosas que fui mencionando en la clase. ¿Está bien? Sí. ¿Bien? Ok. Bueno, cualquier cosa me escriben, creo que no había nada más en el chat, ¿no? No, ahí está. Bueno, Bueno. nos vemos la semana que viene. Chao, Chao. gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.